Hola chicos y chicas, el tema que vamos a tratar hoy es el concepto de textualidad para avanzar un poquito en nuestra conceptualización de lo que es y lo que no es el texto. Básicamente vamos a ir trabajando a partir de una presentación que les preparé y voy a ir explicando algunas cuestiones que nos van a permitir acercarnos o aproximarnos un poco más a nuestro concepto de texto. Bien, en principio aclarar que cuando hablamos de conceptualización, hablamos de que en realidad nosotros elaboramos los conceptos a partir de sucesivas aproximaciones, es decir, que uno no elabora un concepto de una vez y para siempre, sino que uno va aprendiendo atributos o notas conceptuales que hacen que vayamos elaborando el concepto que tenemos de determinada cosa o determinada idea y que luego podamos ir revisándolo y enriqueciéndolo de acuerdo a nuevas experiencias y a nuevo acceso a otras informaciones en relación al concepto, ¿sí? Esto es importante considerar porque no es que alguien aprende un concepto y ese concepto le sirve para toda la vida y le sirve para aplicarlo toda la vida para poder explicar las realidades a las que se enfrenta. Esto sucede no en el área de lengua, sino en todas las áreas del conocimiento y de la experiencia humana. Vamos a partir de una pregunta que me realizo. Yo elegí un texto que es de Julio Cortázar, un texto que ustedes van a ver que tiene algunas particularidades y que sin embargo sigue siendo un texto, sin embargo cumple con las condiciones para ser un texto. Entonces vamos a ver por qué esto es así, cuáles son los elementos o las propiedades que el texto posee, que esa producción lingüística posee, para que aun cuando no entendemos algunas palabras que aparecen allí, podemos sin embargo comprender el significado, atribuirle un significado y poder encontrar un tema, y podemos identificar el desarrollo del tema, que básicamente es lo que tiene que ver con estos criterios de textualidad que vamos a trabajar, que plantean los diferentes autores que hemos abordado y que vamos a seguir abordando en el correr del curso. El texto que elegí se llama La inmiscusión terrupta, es un texto que pertenece a un libro titulado El último round, de 1969, del escritor argentino-francés Julio Cortázar, que seguramente ustedes conocerán. Y bueno, dice así: como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal a Cario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Asquerosa, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio, que ade menos es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga a la Crimea y consigue mariborearle un sueño a la tota, que se desporrona en diagonía y por un momento oradra el raire con sus abrocojantes osinomia. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que la enchufarse su contragofia, y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miércolamas a media resma y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están arremulgándose de ida y de vuelta cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Payajás, crona el elegantiorum, sujetirando ante las desmecrenzas espembufantes. No ha terminado de alar cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias. Mofo que arriba es uño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interrumpe la señora Fifa. El muy cornaputo, posiflama la tota, y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no se hubieran estado polichantando por más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofitas y las fitotas. Mejor es no terruptarlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plopas. Bien, como vieron, como habrán apreciado, el texto es un texto
¿verdad? Esta producción lingüística. Pero sin embargo, cuando lo vamos leyendo, cuando vamos haciendo el recorrido en la decodificación que hacemos al leer, encontramos que aparecen un conjunto de palabras que no existen en nuestra lengua y que tampoco existen en otra lengua, es decir, que no podemos traducir, ¿sí? Pero que no impiden para nada que le podamos atribuir un significado al texto. Es decir, que el texto posee una coherencia. A nivel de la estructura profunda está muy bien organizado, ¿verdad? Podemos identificar un tema, algo de lo que se habla. En este caso nos damos cuenta que se está hablando de una pelea entre dos mujeres y de la interrupción de un tercer personaje que definitivamente hace que las dos mujeres arremetan contra él y terminen golpeándolo a él y se alíen de alguna manera para vencer al doctor que las interrumpe cuando ellas estaban peleando. Lo que aparece acá es una historia. Podemos identificar la estructura narrativa, podemos identificar también algunos rasgos propios de las historias, del relato, ¿verdad?, que cuenta una historia, como por ejemplo la raya del diálogo que aparece cuando va a hablar alguno de los personajes en estilo directo, es decir, cuando el personaje habla con su propia voz y no por medio de la voz del narrador. Aparece, bueno, la presencia de un narrador, alguien que cuenta la historia. El tema tiene un desarrollo que es, desde el punto de vista temporal y desde el punto de vista causal, correcto, es decir, que lo que sucede depende de lo que sucedió antes, ¿verdad? Se respeta la progresión temática y se respeta la causalidad, es decir, que no sucedería una cosa si antes no hubiera sucedido otra. Por ejemplo, no sucedería que la Tota golpee o atente contra FIFA si antes FIFA no hubiera atentado contra ella. Esto tiene que ver con el principio de causalidad, que es muy importante para asegurar la coherencia a lo largo del texto, ¿sí? La coherencia, es decir, ese vínculo profundo entre los diferentes aspectos de un tema que se está desarrollando. En este caso es una historia, pero si fuera un texto explicativo, también de la misma manera es necesario que aseguremos que el tratamiento del tema tiene un vínculo de progresión a partir de lo que se está diciendo y lo que se va diciendo a continuación, ¿sí? Encontramos esa progresión en este texto. También encontramos, no nos suena raro, ¿verdad? No nos hace ruido porque las partes a nivel superficial están organizadas, están vinculadas, que es otra de las condiciones de una producción lingüística para que sea considerado un texto. Y elegí este ejemplo para que ustedes vean que no tiene que ver no es una cuestión de palabra a palabra, sino que como estamos en el marco de la gramática textual, como la mirada que estamos haciendo es desde la gramática textual, lo que nos vamos a fijar es que se mantenga la estructura, que tenga una estructura, que las partes estén vinculadas entre sí de manera adecuada, a partir de las reglas que impone el propio texto, es decir, las reglas que existen a nivel textual y también las reglas que existen a nivel de la propia lengua, que es lo que vamos después a comprobar en el ejemplo que les voy a mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces me permitió darme cuenta de que estamos frente a un texto? Bueno, este rasgo de coherencia o esta propiedad que está presente porque identificamos un tema, la historia en este caso, y también identificamos una estructura, identificamos la estructura narrativa. Recuerden que cuando leemos nosotros hacemos uso de nuestro conocimiento previo y por lo tanto buscamos encontrarle un sentido a lo que leemos que se vincule con nuestro mundo conocido, y también por otro lado buscamos encontrar una estructura que encaje dentro de las estructuras que nosotros ya conocemos en relación a los textos. Entonces, en este caso, a medida que vamos leyendo, nos damos cuenta, ya desde el principio, pero a medida que vamos leyendo lo comprobamos, que se trata de un texto narrativo.
¿sí? Y eso nos da cierta seguridad y también nos hace percibir sentido en lo que leemos. Por otro lado, también encontramos elementos que nos permiten asegurar que es un texto que tiene una cohesión adecuada a una producción lingüística considerada como un texto. ¿Por qué? Porque reconocemos algunos procedimientos cohesivos que encadenan una idea con la que le sigue. Recordemos que el texto, justamente etimológicamente, ese término proviene de textura, ¿verdad? Que es considerado como un entretejido, como un todo, como una unidad en que las diferentes partes se vinculan entre sí. Y para vincularse entre sí es que se utilizan los procedimientos cohesivos de los que nos provee nuestra propia lengua, nuestro sistema lengua, ¿sí? Entonces vieron que no afecta para nada el conocimiento de las palabras y tiene que ver porque el análisis que estamos haciendo va más allá de las palabras y porque cuando leemos, no leemos palabra a palabra, como les decía. En este sentido, vamos a ver el concepto de texto que propone Bernardes después de haber estudiado los diferentes conceptos de texto a lo largo de la historia de la lingüística. Él toma los elementos o las características principales y elabora una especie de concepto que en su propio libro él dice que no puede ser completo porque seguramente que haya elementos que no están comprendidos dentro de esta conceptualización. Sin embargo, la conceptualización que nos propone es bien interesante. Dice Bernardes que el texto es la unidad lingüística fundamental, producto de la actividad verbal humana. El texto de Cortázar cumple con este requisito, que posee siempre carácter social, es decir, que está elaborado por parte de alguien para alguien, es decir, un enunciador, recuerden que toma la palabra y elabora un mensaje, y ese mensaje, cuando el código es lingüístico, es un texto, ¿verdad? Básicamente. Está caracterizado por su cierre semántico, lo que quiere decir que el tema es tratado a lo largo del texto y nos da la sensación de que fue tratado en su totalidad, es decir, que no queda abierto, digamos que no queda un algo sin decir, nos completa esa información de alguna manera. Y que tiene un cierre comunicativo tiene que ver que cumple con el requisito fundamental de la comunicación, que es que el interlocutor le pueda atribuir un significado. A nosotros nos llega la información del texto a partir de que lo leemos y le atribuimos inmediatamente un significado. No solamente por cómo está presentada la información en el texto a partir de estas reglas de cohesión, de estos procedimientos de cohesión y de las reglas de coherencia que utiliza el autor, sino también porque tenemos un conocimiento del mundo que nos permite relacionar la información brindada por el autor con otros episodios de peleas que nosotros conocemos. Si nosotros no tuviéramos ningún conocimiento sobre lo que es una pelea, no podríamos atribuirle significado al texto. Por lo tanto, para nosotros no sería efectivamente un texto. También otras características que menciona Bernardes es que el texto también se caracteriza por su coherencia profunda y superficial, y que esta coherencia profunda y superficial se debe a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro, es decir, que el hablante ya posee esa intención previo a la creación del texto, por lo tanto pone al servicio de su creación textual de los elementos que conoce en relación a las reglas de nuestra lengua y a las reglas propias del nivel textual, que es lo que también acá aporta Bernardes en su concepto de texto o en su conceptualización de texto, ¿sí? Dos conjuntos de reglas, dice, las propias del nivel textual, que son las que tienen que ver con el vínculo entre una idea y la siguiente, y por otro lado dice las del sistema de la lengua, que son los que tienen que ver con cómo se estructura lo que decimos en nuestra lengua española, ¿no? Cuáles son las construcciones adecuadas al sistema de nuestra lengua, ¿verdad? Ahora después vamos a ver un poquito en el ejemplo que tomé estas cuestiones.
Por acá quería compartir con ustedes las macro reglas que plantea Marina Cortés y Rosana Bolini en un libro que trata sobre la lectura básicamente, pero que justamente era un poco lo que les decía hoy, que no leemos palabra a palabra, sino que en realidad leemos el texto en un sentido mucho más global, y de hecho vamos tratando de recomponer la información en nuestro sistema cognitivo para poder comprender, para encontrarle un sentido a lo que leemos. Pero eso es posible si el texto está organizado adecuadamente. Si no hay vinculación entre una idea y la que le sigue, por más que queramos recomponer el significado, no lo vamos a lograr, porque vamos leyendo, digamos, en este sentido, en forma global, y por lo tanto, si a partir de que leemos una oración, por ejemplo, nos queda alguna idea, seguimos adelante con la lectura. Si nos pasara que tenemos que volver para atrás en el texto para comprender lo que viene a continuación, ahí estamos teniendo algún tipo de dificultad en la significación. Entonces tenemos que ver si esa dificultad se debe a que no se están cumpliendo las reglas propias del nivel textual en esa producción lingüística, o es que nos falta a nosotros algún conocimiento del mundo o una experiencia lectora previa que nos permita dar significado a eso que estamos leyendo. ¿Sí? En este sentido, las autoras proponen el hecho de que nosotros utilizamos una memoria a largo plazo en lugar de una memoria a corto plazo. Si fuera así, usáramos una memoria a corto plazo, es decir, que recordáramos por un breve periodo de tiempo lo que leemos, cada una de las cosas que leemos, tendríamos que estar continuamente volviendo para atrás en el texto para comprender la siguiente expresión, lo siguiente que se dice. ¿Sí? Simplemente como para tener en cuenta que la forma en que leemos tiene mucho que ver con las posibilidades de significación que tenemos de lo leído. ¿Sí? Lo mismo sucede a nivel de la oralidad. Cuando hablamos de textualidad, hablamos de la condición o la propiedad de un texto de ser un texto, es decir, que en este sentido podemos hablar que una producción lingüística tiene más o menor grado de textualidad, en el sentido de si se acerca más o menos a cumplir con los requisitos que exige todo texto para hacerlo. Si bien los autores Beaugrande y Dressler, que yo les pasé para que leyeran, plantean 7 criterios de textualidad, vamos a ver que los más extendidos a nivel de todo el conjunto de autores que trabajan el tema son los dos que puse allí, coherencia y cohesión. La coherencia y la cohesión son las propiedades de mayor uso o más extendidas en el mundo académico lingüístico. Por lo tanto, nos vamos a detener básicamente en ellas dos. De acuerdo a Lyons, que es un autor que estudió la coherencia en los textos, la coherencia y la cohesión en los textos de habla inglesa, pero extendió, por supuesto, sus estudios y los generalizó, y perfectamente los podemos aplicar a nuestra lengua. La coherencia y la cohesión son como dos miradas de lo mismo desde diferentes lugares. La cohesión tiene que ver con una mirada a nivel de la superficie o de la forma, y la coherencia tiene que ver con una mirada a nivel de la estructura profunda del texto, es decir, como ya les venía diciendo, les había adelantado, que tiene que ver con el contenido o con el tratamiento, que exista un tema y que el tratamiento del tema sea el adecuado, básicamente, ¿no? Bueno, un poco acá quería compartir con ustedes la definición de coherencia y de cohesión que proponen los autores Beaugrande y Dressler, más o menos lo que venimos ya conversando. No es necesario que les lea estas definiciones, pero sí es importante que las tengamos presentes a la hora de evaluar si estamos frente a un texto o no, si estamos analizando nuestra propia producción y podemos identificar si esta producción conserva la coherencia a lo largo de todo el decurso de lo que dice, y si hemos utilizado procedimientos cohesivos que nos aseguren la unión entre las partes, la vinculación entre las partes del texto, de manera tal que quien reciba ese texto
nuestro interlocutor lo pueda comprender y le pueda atribuir significado y se quede con la sensación de que está frente a un algo que se dice que posee un cierre semántico y un cierre comunicativo. Nos vamos a detener un poquito en cuáles son los procedimientos cohesivos, porque más adelante vamos a trabajar con más profundidad la coherencia, que es un poco más complejo, ¿verdad? de abordar. Bien, los procedimientos cohesivos, que son esos mecanismos que aseguran que las partes de un texto estén vinculadas entre sí y que a su vez ayudan a que podamos sostener la progresión temática o la continuidad del tema a lo largo de todo el decurso de lo que estamos diciendo, son de 3 tipos por lo menos, ¿verdad? Básicamente se agrupan en estos 3 grandes grupos o tipos de procedimientos. Por un lado, los procedimientos anafóricos, que son todos los que tienen que ver con hacer referencia en otra parte del texto a algo que se dijo antes o que se va a decir después. Cuando lo que se referencia es algo que se dijo antes, llamamos anáforas, más allá de que a todo el conjunto de procedimientos que integran este grupo le llamamos anafóricos, pero las anáforas concretamente es un recurso básicamente que nos permite volver a referenciar sobre algo que ya dijimos, hacer referencia a algo que ya dijimos utilizando algunos procedimientos, y cuando a lo que hacemos referencia aún no ha sido nombrado en el texto, a ese tipo de recurso anafórico se le llama catáfora, ¿sí? Porque la diferencia está en que se nombre antes o después el referente. Dentro de estas anáforas tenemos, por ejemplo, la correferencialidad dada por sinónimos, por proformas. Dentro de las proformas tenemos pronombres y artículos, y por las concordancias verbales, básicamente. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Los sinónimos es cuando volvemos a nombrar al referente de otras maneras, pero que significan o apuntan a que estamos hablando del mismo referente. Estamos haciendo referencia, por ejemplo, a la misma persona o al mismo objeto, ¿verdad? Las proformas son los pronombres. Está integrado este grupo por los pronombres y por los artículos, que también son bastante útiles a la hora de referenciar, a la hora de volver sobre lo que ya hemos nombrado, para no estar repitiendo, para evitar la reiteración, ¿sí?, de información. Y las concordancias tienen que ver con que los verbos, que son los que indican básicamente los eventos, los estados o los eventos a los que nos estamos refiriendo en el texto, la concordancia está dada por la terminación verbal en los verbos conjugados en relación con el agente de ese evento al que estamos refiriendo, o el destinatario también puede ser del evento, ¿sí? Va a depender de lo que se esté diciendo en concreto. Y por otro lado tenemos otro grupo de procedimientos cohesivos, que son las conexiones, dentro de los que encontramos por un lado los conectores, que conectan idea en el marco del texto, que por ejemplo ustedes utilizamos con bastante frecuencia conectores como la y, por ejemplo, como el pero, ¿no?, ni, o, que lo que hacen, para lo que sirven básicamente es para conectar ideas a nivel más micro, ¿verdad? A nivel más bien de la oración o de un conjunto de oraciones. Y luego tenemos los operadores del discurso, que es otro tipo de conexión, porque en realidad establecen una conexión entre lo dicho a lo largo del discurso. Es lo que nos habilita a realizar esa progresión temática, supongamos en un texto explicativo, son los operadores que nos habilitan a que podamos ir desarrollando el tema, ¿no? Por ejemplo, por un lado, tal y tal cosa, tal y tal otra, bla, bla, bla. Por otra parte, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Asimismo, bla, 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 ¿no? Sin embargo, tal, 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 tal.
ese tipo de operadores del discurso que nos permiten desarrollar la idea e ir desagregándola en sus partes constitutivas, ¿verdad? La idea, ese tema que estamos presentando, e ir agregando nueva información respecto del tema principal, ¿sí? Y cómo conectamos esa nueva información con la información que ya brindamos antes, gracias a los operadores del discurso. De hecho, existen listados sobre conectores y operadores del discurso, existen diccionarios a los que uno puede recurrir para saber cuáles son los conectores que existen en nuestra lengua y cuál es la función específica de cada uno de ellos, es decir, cómo los podemos usar. Y también lo mismo pasa con los operadores del discurso, que podemos ir a contar con diccionarios que nos explican sus funciones y nos permite de alguna manera también variar en nuestras propias producciones textuales, variar un poco la utilización de operadores del discurso, por ejemplo, y no repetir siempre el mismo operador, ¿sí? Lo vamos a poner en un texto también en cada uno de los párrafos, ¿no? Al comienzo de cada uno de los párrafos. Y otra de los mecanismos o procedimientos cohesivos es la elipsis, que en realidad es un procedimiento que lo que nos permite es mantener la coherencia, pero haciendo referencia a elementos que no están en el propio texto, sino en el mundo exterior al texto. Es una referencia al mundo extralingüístico. Esto sucede a veces con algunos pronombres que indican referencia, por ejemplo, de ubicación en el espacio, ¿verdad? Ese, aquel, que a veces no aparece en el propio texto la referencia a qué significa en virtud del diálogo que se esté dando, por ejemplo, entre dos personajes, ¿sí? Porque son pronombres que se usan básicamente en la oralidad, ¿no? Porque tienen siempre una referencia temporal y espacial específica que es conocida por los interlocutores. En este sentido, la elipsis nos lleva a buscar fuera del texto a qué está haciendo referencia a eso que dice el texto. También sucede en el tratamiento de un tema, cuando a veces en el tema se hace referencia a algo que se ha abordado antes en algún otro capítulo del libro o en algún otro formato de presentación de información, y debemos recurrir a buscar esa información para completar el sentido si es que no la conocemos previamente, ¿sí? Esto después vamos a ir viendo caso a caso, porque vamos a analizar diferentes textos y cuáles son los procedimientos cohesivos que se utilizan. Para comenzar vamos a hacer el análisis de las dos primeras oraciones del texto que vimos de Cortázar, que es: como no le melga nada que la contradiga, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Como podemos ver, hay palabras que no existen en nuestra lengua, como les decía, sin embargo, perfectamente podemos cualquiera de nosotros decir de qué se trata, cuál es la información de estas dos oraciones y cuáles son incluso los personajes que participan de la acción, los actantes o los agentes de la acción, y qué es lo que sucede concretamente. ¿Por qué? Porque, como les decía, Cortázar aseguró la cohesión entre las partes del texto y la coherencia se mantiene porque se está hablando siempre del mismo tema, que es una pelea entre dos personas, ¿sí? ¿Cómo es que logró que nosotros pudiéramos percibir este sentido y pudiéramos significar el texto? Y bueno, porque hizo uso de los procedimientos cohesivos, de cuáles, por ejemplo, de las anáforas, mediante la utilización de proformas y de correferencialidad. Fíjense que todo lo que señalé en rojo refiere en todos los casos a la señora Fifa, ¿verdad? Ese le, la, se, que son pronombres, refieren a la señora Fifa. Por otro lado, los verbos que están en verde, que marqué en verde, acerca, flamenca y ladea, también refieren a la señora Fifa, concuerdan con la señora Fifa en persona y en número. Asimismo, los verbos que señalé en violeta refieren a Tota, que es el otro personaje o el otro agente de la acción, en este caso,
¿verdad? La tota no es inane y arremulga, le arremulga a FIFA, talacario en pleno tripolio. Entonces, es y arremulga son, en este caso, verbos que concuerdan con tota, refieren a tota. Por otra parte, con azul señalé los procedimientos cohesivos conocidos como conectores que aparecen en estas dos oraciones, la i y el pero. La i, ¿por qué funciona como conector acá? Porque la i también tiene otras funciones en la oración que no es la de conectar ideas, ¿verdad? A nivel del texto conecta ideas en este caso, pero al nivel de la oración lo que conecta son oraciones, a nivel de la estructura gramatical. Entonces hay que tener cuidado porque la i tiene más de un uso. A nivel textual puede ser que sea usado como conector, pero también puede ser que no, que simplemente aparezca la i y no esté conectando dos ideas, sino que esté conectando, por ejemplo, un conjunto de elementos de una enumeración. Supongamos que decimos, fui a la verdulería y compré naranjas, mandarinas, papas y zapallo. Ese i no está conectando dos ideas, sino que está conectando elementos en una enumeración. Entonces ahí en ese caso no es un conector. Es un conector en este caso porque está conectando una idea que es la idea de que la señora FIFA se acerca y la idea de que le flamenca la cara de un rotundo mofo. Son dos ideas distintas. Por otro lado, el pero también está conectando lo dicho anteriormente con lo que se va a decir a continuación. La señora FIFA golpea, ¿verdad?, a la señora Tota, pero, y aquí aparece la oposición, ¿verdad?, ella no se queda tranquila, digamos, y también se la devuelve, ¿verdad? Entonces son dos ideas distintas que están conectadas por ese conector que es la conjunción pero en este caso. Espero que estén advirtiendo los procedimientos cohesivos que aparecen entonces en estas dos primeras oraciones del texto. Por otro lado, también otros datos importantes que nos provee nuestro conocimiento a nivel de la lengua, del sistema lengua, nos permiten darnos cuenta que la palabra melga, cuando dice como no le melga, es un verbo. ¿Por qué? Porque básicamente por dos razones. Por un lado, porque aparece delante de esa palabra un pronombre clítico, en este caso proclítico porque va adelante, que es le. Dice como no le melga, y sabemos por el conocimiento que tenemos como hablantes de la lengua que los pronombres clíticos solamente admiten que sean ubicados delante o inmediatamente después de un verbo. No admiten otro lugar en la estructura lingüística, por lo tanto otra ubicación, porque básicamente son pronombres que su única función es brindar algún tipo de información en relación al verbo. En este caso, el pronombre le, como no le melga, ese le es índice de complemento indirecto. Quiere decir que indica que lo que viene a continuación es un verbo y que el verbo exige la presencia de un argumento que se realiza en la oración como complemento indirecto y que tiene que ver con a quién no le melga, ¿verdad? O sea, sobre quién recae este evento o este estado mencionado por el verbo. Entonces, también ese es un dato importante porque al conocer la función de los pronombres clíticos, sabemos que la palabra que continúa es un verbo y podemos, por tanto, identificar ese verbo a qué refiere, ¿verdad? Nosotros en este caso podemos ver que la terminación del verbo melga, que es la A básicamente, es una terminación que pertenece a la primera conjugación. Hay tres conjugaciones en nuestra lengua, tres verbos de tres clases, de la primera, segunda y tercera conjugación. Los verbos de la primera conjugación son los que terminan en ar, en el infinitivo. Los verbos de la segunda conjugación son los que terminan en er, en el infinitivo. Comer, correr, saber, tener.
Los verbos que terminan de la tercera conjugación son los que terminan en ir, salir, venir, decir, sentir, ¿sí? Entonces, es muy importante este conocimiento que tenemos de nuestro sistema lengua, porque al conocer la terminación, a qué conjugación pertenece un verbo que tenemos delante de nosotros, podemos saber, de acuerdo a la terminación, a qué persona está refiriendo, en qué modo está conjugado y en qué tiempo. En el caso de Melga vemos que la terminación A nos indica que refiere a la tercera persona del singular y que está conjugado en el modo indicativo y en el tiempo presente. Lo comparé acá con un verbo conocido por todos nosotros, que es el verbo gustar, ¿verdad? Para ver si efectivamente melga y flamenca, y también en otro caso más adelante dice arremulga, podía compararse y coincidir la terminación con la terminación conocida por nosotros de los verbos de primera conjugación en el tiempo presente del modo indicativo. Y es así, melga y flamenca tienen la misma forma que gusta en cuanto a la terminación verbal. Por lo tanto, es un verbo que está conjugado en el mismo tiempo, en el mismo modo y en la misma persona. Vamos a ver acá, en esta oportunidad, el análisis de una estructura oracional que elegí básicamente para que veamos cómo realizamos el análisis y cómo es que de la manera en que el autor organizó la información nos brinda esta sensación de que está adecuadamente vinculada a la información, ¿sí? Porque respeta la estructura básica, la estructura gramatical básica de nuestra lengua, es decir, cómo se elaboran, se construyen las oraciones y cómo se vinculan las partes dentro de la oración. Podemos observar que tenemos un verbo, el verbo arremulga, tal como les dije antes. Vemos que la terminación del verbo indica que es de la primera conjugación, porque termina en A, está conjugado en tercera persona del singular, del presente, modo indicativo. También podemos saber que es un verbo, si no supiéramos, si tuviéramos duda, porque delante tiene la preposición, el pronombre le, que sabemos que es un pronombre clítico y que solo aparece delante de los verbos, y que es un índice de función, es un índice de complemento. En este caso, el le indica la presencia de un complemento indirecto, que nos está diciendo que el verbo exige la presencia de un complemento indirecto, que arremulgar es arremulgar a alguien, ¿verdad? Es hacerle algo a alguien. Entonces ese a alguien se responde en la oración con la presencia del complemento indirecto. En este caso sabemos que si recomponemos esa información en el propio texto, a quien le sucede esto de que le arremulguen, talacario, es a FIFA, pero no está dicho en la oración porque se dijo antes, y justamente como un procedimiento cohesivo que les decía antes, el le aparece con correferencialidad a la persona de quien se está hablando, ¿verdad? No es necesario repetir le arremulga a la FIFA porque ya fue dicho y ya sabemos que se está hablando justamente de que la destinataria de ese hecho es FIFA, ¿sí? Por otro lado, señalé con diferentes colores los otros complementos que aparecen o modificadores del verbo, algunos que son exigidos y otros que no. ¿Qué es lo que exige el verbo arremulgar? Bueno, alguien arremulga algo a alguien, ¿sí? En este caso, quien arremulga es la tota, no está dicho porque no es necesario, sin embargo, la terminación verbal concuerda con la tota porque es tercera persona singular, ¿sí? Y como ya se dio esa información, sabemos que refiere a ella. Este es un procedimiento anafórico, ¿no? De los que hablábamos. Por otro lado, el algo, lo que es arremulgado, es tal acario. Tal acario tiene valor sustantivo porque
tal acario cumple en la oración el papel del complemento directo del verbo, y siempre el complemento directo del verbo solamente se realiza a partir de la presencia de algún sustantivo o sintagma nominal. En este caso, tal acario es un sintagma nominal porque vemos que hay un modificador del sustantivo que es tal, ¿sí?, con valor adjetivo, y acario es el sustantivo de la expresión de este sintagma nominal. ¿Qué es lo que le arremulga? Le arremulga tal acario, se lo arremulga, ¿sí? Se lo arremulga, podemos decir. Y ese lo vendría a ser el índice de complemento directo, si lo quisiéramos sustituir, ¿verdad? Si ya hubiera sido nombrado el tal acario antes, podríamos haber perfectamente puesto el lo en lugar de tal acario delante del verbo arremulga, y estaría dándonos sería un índice de que está presente el complemento directo, aunque no esté realizado en esta oración. Y luego aparece otra información que no es exigida por el verbo, porque es una información de tipo circunstancial, que es en donde le arremulga tal acario, ¿verdad? Y allí dice en pleno tripolio. Dice, en realidad dice en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo, ¿verdad? Ese que se lo ladea hasta el copo, que es una oración subordinada. Vemos que el que hay dos tipos de que en nuestra lengua, el que conjunción y el que pronombre, pero en todos los casos cuando aparece el que, sabemos que lo que viene a continuación es alguna estructura que está subordinada en la oración, ha sido degradado de su valor, ¿verdad?, a el valor de complemento o de modificador de alguna otra expresión de la oración, que puede ser el propio verbo, ¿verdad? Puede ser que funcione como complemento del propio verbo, o puede ser que funcione como modificador de un sustantivo, como es este caso, ¿verdad? Que se lo ladea hasta el copo. ¿A qué? ¿Qué es lo ladeado? El tripolio. El tripolio es un sustantivo, por lo tanto, esta estructura, que es una oración subordinada, se lo ladea hasta el copo. Es una oración subordinada, fíjense que tiene un verbo conjugado ladea, de ladear, y aparecen acá los índices de complemento, directo e indirecto, se en lugar de le, para evitar el sonido lelo, que es una de las reglas de nuestra lengua también, evitar la cacofonía, que es cuando se repiten los sonidos consonánticos, como por ejemplo la L, lelo. En ese caso se sustituye el le por el C, pero también es índice, de todas maneras es índice de complemento indirecto, solo se lo sustituye por una cuestión de sonido, de fonética y nada más. Y aparece el lo, que indica la presencia de un complemento directo. Si nosotros quisiéramos recomponer la oración, que está en este caso subordinada y tiene valor adjetivo, si la quisiéramos recomponer, nosotros podríamos sustituir estos pronombres por el referente de los pronombres. Entonces podríamos decir que en verdad la tota le ladea el tripolio hasta el copo a la FIFA, y ahí estaríamos recomponiendo toda la información de la oración. ¿Por qué no es necesario decir toda esa información? Bueno, porque el autor está utilizando estos procedimientos cohesivos, que son las proformas, es decir, la utilización de los pronombres y la concordancia verbal. Por otro lado, hay también otros conocimientos que poseemos de nuestra lengua, de nuestro sistema lengua, que nos permiten también darnos cuenta cuando una determinada palabra tiene valor sustantivo, valor adjetivo o valor de adverbio, ¿verdad? Eso en diferentes casos. Acá como ejemplo tomé algunos sintagmas nominales que aparecen a lo largo del texto para que ustedes vean cómo es que nuestra mente atribuye el valor nominal al sintagma sin que conozcamos cada una de las palabras.
Simplemente porque comienza con un determinante, ya podemos atribuir el valor nominal a lo que continúa, porque una de las reglas de nuestra lengua es que todos los sintagmas nominales exigen la presencia de un determinante, es decir, de una palabra gramatical que no tiene valor en sí mismo, que cumple la función de presentar al sustantivo y a sus modificadores. Los determinantes pueden ser artículos, como en este caso el, puede ser una, es un artículo, puede ser un posesivo, como en este caso sus, que indica quién es el poseedor o el dueño de eso que se está diciendo. Puede ser, tenemos el otro caso acá, una aplica, de miércolamas. Una es un determinante que es también un artículo indefinido. Y luego 4 peticuras, acá 4 es un cuantificador, ¿sí? que nos indica la cantidad, ¿verdad? Estos son tipos de determinantes que pertenecen a diferentes clases de palabras, pero que todas integran el gran grupo de los determinantes. El sintagma nominal es una estructura que tiene ciertas particularidades, aparte de las particularidades de su estructura, de la estructura en sí misma, es decir, de cómo está formado, cómo está integrado, también en cuanto a las funciones que puede cumplir o a los papeles que puede desempeñar en la estructura oracional. El sintagma nominal solo puede ocupar el lugar de sujeto, complemento directo o complemento de preposición. Es decir, que puede integrar un complemento que esté presentado por una preposición o introducido por una preposición, ¿verdad? Como es el caso del complemento indirecto, que siempre está introducido por la preposición a. Después tenemos otros tipos que conocemos con el nombre de complementos de régimen, que son complementos exigidos por el verbo y que están siempre precedidos por una preposición. Así que entonces el sintagma nominal siempre aparece como sujeto, como complemento directo o como complemento de preposición a la estructura oracional, y es una estructura que básicamente se conforma con la presencia de un determinante y un sustantivo, en este caso tripolio, es el sustantivo en el ayelmado tripolio, y algún modificador que puede ser un adjetivo o unos adjetivos, o puede ser incluso una oración con valor adjetivo que modifique al sustantivo. Cuando digo que lo modifica, digo que aporta algún tipo de información en relación al sustantivo. Estos conocimientos de gramática, es decir, de las reglas del propio sistema lengua, también nos permiten asegurar o contribuir a que exista coherencia y cohesión en el texto, y nos permiten también reconocer lo que estamos leyendo. Podríamos avanzar un poco más incluso y ver que la terminación de alguna de las palabras, que el autor conoce muy bien la gramática, por eso puede darse el lujo de hacer un texto con palabras inventadas, porque respeta las terminaciones de las palabras, y vemos los morfemas de terminación, los morfemas flexivos o los morfemas derivativos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que ayelmado, la terminación ado es una terminación propia de los adjetivos. Entonces ya el sonido nos permite saber que esta palabra ayelmado es un adjetivo que modifica a tripolio, que es el sustantivo en este sintagma nominal. Lo mismo pasa con abrocojantes. Ante es un morfema, es básicamente un sufijo que también es propio de los adjetivos, como elegante, por ejemplo, como sonante, como interesante. Entonces, también nosotros al leer sus abrocojantes bocinomias podemos darnos cuenta que abrocojantes es el adjetivo que modifica a bocinomias. Y básicamente, para avanzar un poco en lo que es el concepto, en nuestra conceptualización del texto, en lo que es la elaboración del concepto de textualidad, es que quería mostrarles un poquito cómo opera los procedimientos cohesivos y cómo es que los conocimientos
de nuestro propio sistema lengua colaboran para que logremos que esa estructura sea coherente y cohesiva, y cómo es que también colaboran para que podamos nosotros leer textos escritos por otros. Espero que les haya servido y que sepan un poco más sobre el texto a partir de la información dada en esta clase. Nos vemos pronto.